Mi hija y mi yerno me abandonaron en el aeropuerto cuando íbamos de vacaciones. Pero lo que no sabían es que yo había pagado los $90.000 de ese viaje. Cuando me dijeron que los avergonzaba y se marcharon, simplemente sonreí y hice una llamada que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Lourdes, tengo 72 años y durante toda mi vida he sido una mujer trabajadora. Desde que enviudé hace 15 años, me dediqué completamente a mi máquina de coser y a construir un futuro estable. Cada madrugada me levantaba a las 5 de la mañana para terminar los vestidos de novia que me encargaban las novias del barrio. Mis manos ásperas conocían cada tipo de tela, cada puntada perfecta, cada detalle que hacía especial un vestido en el día más importante de una mujer. Trabajaba desde mi pequeño taller en casa, rodeada del sonido constante de la máquina y el aroma del café que siempre tenía preparado. Los fines de semana aprovechaba para ir al mercado de telas, donde todos los vendedores ya me conocían por mi nombre. Don Ricardo, el señor de las sedas, siempre me guardaba los mejores cortes y yo pagaba al contado, como toda la vida había hecho. Nunca me gustaron las deudas ni depender de nadie. Con el tiempo, además de la costura, comencé a invertir en propiedades pequeñas. Compré un apartamento que alquilaba, luego otro, y así fui construyendo un patrimonio modesto pero sólido. Cada peso que ganaba lo administraba con cuidado, pensando siempre en el futuro y en poder darle seguridad a mi familia. Mi hija Rebeca era mi mayor orgullo. Se había casado con Rodrigo, un hombre que trabajaba en ventas y que al principio me parecía educado y trabajador. Rebeca había heredado mis ojos verdes y mi sonrisa, pero había crecido con más comodidades de las que yo tuve. Cuando se casó, yo me hice cargo de muchos gastos de la boda, queriendo que tuviera la celebración perfecta que yo nunca pude tener. Rodrigo parecía agradecido entonces, me llamaba suegra querida, y siempre estaba dispuesto a ayudarme con las compras pesadas o cualquier arreglo que necesitara en casa. Los domingos se convirtieron en tradición que vinieran a almorzar conmigo. Yo preparaba el sancocho que tanto les gustaba, ponía la mesa con mi mejor mantel y disfrutaba escuchando sus planes y proyectos. Rebeca me contaba sobre su trabajo en la oficina y Rodrigo hablaba de sus metas de ventas. Parecía que formábamos una familia unida y feliz. Pero con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios. Rodrigo empezó a hacer comentarios sobre mi casa, sugiriendo que necesitaba modernizarse un poco. Rebeca comenzó a llegar con menos frecuencia, siempre con excusas sobre el trabajo o compromisos sociales. Cuando venían, notaba que Rodrigo miraba con cierto desprecio mis muebles antiguos, mis cortinas bordadas a mano, mis fotografías familiares en marcos sencillos. Un día, mientras preparaba el café después del almuerzo, escuché a Rodrigo susurrarle a Rebeca: «Tu mamá vive como si todavía estuviéramos en los años 80. Mira esa televisión, esos sillones. Es embarazoso cuando vienen nuestros amigos». Mi corazón se encogió, pero fingí no haber escuchado nada. Esa noche, sola en mi cama, me quedé despierta pensando en sus palabras. A pesar de todo, mi amor por ellos seguía intacto. Había trabajado tanto durante tantos años que finalmente tenía suficiente dinero ahorrado para realizar un sueño que guardaba desde joven: conocer Europa. Siempre había soñado con caminar por las calles de París, ver la Torre Eiffel, visitar los museos de Madrid, sentir la historia de Roma bajo mis pies. Pero más que eso, quería compartir esa experiencia con las personas que más amaba en el mundo. La idea de sorprenderlos con un viaje familiar me llenó de emoción. Imaginé sus caras de felicidad cuando les dijera que los tres íbamos a Europa durante un mes completo,
visitando 5 países diferentes. Había calculado cada gasto. Vuelos, hoteles, comidas, tours, souvenirs. $90,000 que representaban años de trabajo y sacrificio, pero que estaría dispuesta hasta sin invertir, sin dudarlo, en crear recuerdos hermosos con mi familia. Esa tarde, cuando llegaron para el almuerzo dominical, no pude contener mi emoción. Después de servir el postre, saqué los folletos de viaje que había estado recopilando durante semanas. «Tengo una sorpresa maravillosa para ustedes», les dije mientras extendía los folletos sobre la mesa. Sus ojos se iluminaron cuando vieron las imágenes de París, Roma y Madrid. «Vamos a hacer el viaje de nuestras vidas. Un mes completo recorriendo Europa, los 3 juntos». Rebeca gritó de emoción y Rodrigo me abrazó fuerte, pero yo no sabía que ese momento de felicidad sería el último que compartiríamos como familia unida. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Durante las siguientes semanas, nuestra relación parecía haber regresado a los buenos tiempos. Rebeca venía casi todos los días a planificar el itinerario, y Rodrigo se mostraba más atento que nunca. Yo disfrutaba cada momento, sintiéndome útil y querida nuevamente. Habíamos reservado hoteles de 4 estrellas, tours privados y restaurantes recomendados. Todo estaba pagado y confirmado. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha del viaje, comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Durante una de nuestras reuniones de planificación, Rebeca comentó casualmente: «Mamá, ¿no crees que deberías renovar un poco tu guardarropa para el viaje? Europa es muy elegante y queremos que te sientas cómoda». Sus palabras sonaron dulces, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. Rodrigo se sumó inmediatamente. «Rebeca tiene razón, suegra. Mira, no queremos que te sientas fuera de lugar. La gente en Europa se viste muy diferente a cómo acostumbramos aquí». Me sugirieron ir de compras juntos, y aunque al principio me emocionó la idea de que se preocuparan por mí, pronto me di cuenta de que sus intenciones no eran tan puras como parecían. En el centro comercial, cada prenda que yo elegía era rechazada con comentarios como «Eso es muy anticuado, mamá», o «Ese color no te favorece para nada». Rodrigo revisaba las etiquetas de precios y suspiraba cada vez que yo mostraba interés por algo. «¿No tienes algo más apropiado para tu edad?» «Component placement», me preguntó la vendedora después de que Rebeca le susurrara algo al oído. Me sentí humillada, pero tragué mi orgullo pensando que solo querían lo mejor para mí. Finalmente, ellos eligieron toda mi ropa. Vestidos que me quedaban demasiado apretados, zapatos incómodos que me lastimaban los pies y un abrigo que costaba más que mi máquina de coser. Cuando llegamos a casa, me miré en el espejo y no me reconocí. Parecía un maniquí vestido por otras personas, no la Lourdes que había trabajado toda su vida con dignidad y orgullo. Los comentarios no se detuvieron ahí. Durante las siguientes visitas, Rodrigo comenzó a hacer observaciones sobre mi manera de hablar. «Suegra, cuando estemos en los restaurantes europeos, trata de hablar más suave. Tu acento es muy marcado y la gente podría... Bueno, ya sabes». Rebeca asentía y agregaba: «Sí, mamá, y por favor no hagas esos gestos tan exagerados con las manos cuando hablas. En Europa la gente es más refinada». Cada sugerencia era como una pequeña puñalada en mi autoestima. Me encontré practicando frente al espejo, tratando de cambiar mi forma de hablar, de gesticular, de ser yo misma. La mujer que había criado a una hija trabajando día y noche, que había construido un patrimonio con sus propias manos, ahora se sentía avergonzada de su propia existencia. Una tarde, mientras cosía un vestido de quinceañera, Rebeca llegó con una expresión seria. «Mamá,
Rodrigo y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si durante el viaje... Bueno, si nos das un poco de espacio para disfrutar como pareja también. ¿Entiendes, verdad? Llevamos muchos años casados y necesitamos tiempo para nosotros. Sus palabras me dolieron profundamente, pero asentí como siempre hacía cuando quería mantener la paz. Por supuesto, mi amor. Solo quiero que sean felices, respondí, aunque por dentro sentía como si me estuvieran arrancando el corazón, pedacito a pedacito. Rodrigo, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó y me puso la mano en el hombro. Eres la mejor suegra del mundo, Lourdes, por eso te queremos tanto. Pero sus ojos no transmitían el mismo cariño que sus palabras. Los últimos días antes del viaje fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Había empacado y desempacado mi maleta 3 veces, asegurándome de llevar solo la ropa que ellos habían aprobado. Revisé una y otra vez todos los documentos, las reservaciones, los seguros de viaje. Todo estaba perfecto, o eso creía yo. La noche anterior al vuelo, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en lo mucho que había trabajado para hacer realidad este sueño, no solo para mí, sino para compartirlo con las personas que más amaba. A pesar de todos los comentarios hirientes y las críticas, mi corazón seguía lleno de amor por ellos. Mañana estaríamos volando hacia una aventura que recordaríamos toda la vida. ¡Qué equivocada estaba! El día del vuelo llegó con un cielo gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. Me levanté a las 4 de la mañana, como hacía todos los días para trabajar, pero esta vez era para alistarme para el viaje de mis sueños. Me puse el vestido que Rebeca le había elegido, unos zapatos que me apretaban los pies, y me maquillé, tratando de verme apropiada para Europa, como ellos decían. Cuando llegué al punto de encuentro, Rebeca y Rodrigo ya estaban allí con sus maletas elegantes. Noté inmediatamente que sus outfits costaban más que todo mi guardarropa junto, pero no dije nada. «Buenos días, familia», saludé con una sonrisa enorme, cargando mis documentos, pasaportes y la carpeta con todas las reservaciones que había organizado meticulosamente durante semanas. Durante el trayecto al aeropuerto, permanecí en silencio en el asiento trasero del taxi, mientras ellos hablaban sobre los lugares que querían visitar y las fotos que tomarían para sus redes sociales. Cada tanto, Rodrigo me miraba por el espejo retrovisor con una expresión que no lograba descifrar. Rebeca estaba absorta en su teléfono, probablemente contándoles a sus amigas sobre el viaje que su madre les había regalado. En el aeropuerto, me hice cargo de todo como siempre. Entregué los pasaportes en el mostrador de check-in, confirmé los asientos, bajé el exceso de equipaje de sus maletas sin quejarme. La empleada me sonrió y me dijo: «Qué lindo viaje en familia, señora. Van a crear recuerdos hermosos». Si ella supiera lo que estaba por pasar. Mientras esperábamos en la sala de embarque, Rodrigo se acercó y me susurró: «Suegra, ¿podrías sentarte un poco más lejos? Queremos tomarnos unas fotos y... bueno, ya sabes». Lo miré sin entender completamente, pero obedecí como una niña regañada. Desde la distancia, los observé posar para selfies, riéndose y abrazándose, como si yo no existiera. Una señora mayor que estaba sentada cerca de mí me preguntó: ¿también va con su familia de viaje? Le sonreí y respondí: «Sí, vamos a Europa. Es un regalo que les hice a mi hija y mi yerno». Ella me miró con ternura y comentó: «Qué generosa es usted. Los hijos de hoy son muy afortunados de tener madres como usted». Sus palabras me llenaron de calidez, pero también de una tristeza inexplicable. Cuando anunciaron nuestro vuelo me levanté emocionada para hacer la fila, pero Rebeca me detuvo. «Mamá, espera,
Rodrigo y yo necesitamos hablar contigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en sus voces que no me gustaba nada. Se acercaron a mí con expresiones serias, casi solemnes. Rebeca tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. «Mamá, hemos estado pensando durante todo este tiempo y creemos que es mejor que hagamos este viaje solos». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. «¿Cómo?», pregunté, segura de haber escuchado mal. Rodrigo se aclaró la garganta y continuó. «Lo que pasa es que tú nos avergüenzas, suegra. Tu forma de vestir, de hablar, de comportarte, no encaja con el ambiente que queremos vivir en Europa. Nos da pena que la gente nos vea contigo». El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras de mi yerno resonaban en mis oídos como un eco doloroso. Mi propia hija asintió y agregó: «Mamá, lo siento, pero es la verdad. Preferimos ir solos. Tú puedes quedarte aquí y disfrutar de unos días de descanso». Pero yo pagué todo», murmuré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Los $90,000, los hoteles, todo está a mi nombre». «Sí, y te lo agradecemos mucho», dijo Rodrigo mientras extendía la mano. «Por eso necesitamos que nos des los pasaportes y los documentos. Como todo está pagado, nosotros podemos viajar sin problemas». Me quedé paralizada, mirando sus caras como si fueran de extraños. Esta no podía ser mi Rebeca, la niña que había criado con tanto amor, que había cuidado cuando estaba enferma, por quien había trabajado incansablemente todos estos años. Este no podía ser el hombre al que había tratado como a un hijo, al que había recibido en mi familia con los brazos abiertos. «Rebeca, por favor», supliqué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Es nuestro viaje familiar. Llevamos meses planeándolo juntos». «Mamá, ya tomamos la decisión», respondió ella con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. «Danos los documentos y vete a casa. Cuando regresemos te contaremos cómo estuvo todo». La gente a nuestro alrededor comenzó a mirar. Algunos pasajeros susurraban entre ellos, señalándonos discretamente. Me di cuenta de que estaba siendo humillada públicamente por las dos personas que más amaba en el mundo. Con las manos temblorosas, saqué los pasaportes de mi bolso. Los tenía agarrados contra mi pecho, como si fueran lo único que me conectaba con este sueño que se estaba desmoronando frente a mis ojos. «Por favor», repetí una vez más, con un hilo de voz. «Dámelos, mamá», insistió Rebeca, ya sin ninguna paciencia en su tono, con el corazón destrozado, pero manteniendo la poca dignidad que me quedaba. Les entregué los pasaportes y los documentos de viaje. Rodrigo los tomó con una sonrisa satisfecha, como si acabara de ganar una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Rebeca evitó mirarme a los ojos mientras guardaba su pasaporte en su bolso de diseñador, ese mismo bolso que yo le había regalado el año pasado por su cumpleaños. «Gracias, mamá. Sabía que entenderías», murmuró sin convicción, mientras se colgaba del brazo de Rodrigo. «Cuando regresemos te traeré muchos regalos de Europa. Te vas a encantar ver todas las fotos que vamos a tomar». Los observé caminar hacia la puerta de embarque, tomados de la mano, riéndose entre ellos como si acabaran de librarse de una carga pesada. Esa carga pesada era yo, la mujer que los había llamado incondicionalmente, que había trabajado día y noche para darles este viaje, que había sacrificado sus propios sueños para hacer realidad los de ellos. Me quedé ahí parada, en medio del aeropuerto, con mi maleta a un lado y mi bolso colgando del hombro. La gente seguía pasando a mi alrededor, familias felices dirigiéndose a sus vacaciones, parejas emocionadas por sus aventuras, y yo,
una mujer de 72 años, abandonada como un equipaje que ya no servía. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de una humillación tan profunda que me dolía físicamente. Me senté en una de las sillas de la sala de espera, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Cómo había llegado a este momento? ¿En qué momento me había convertido en una carga para mi propia hija? Una empleada del aeropuerto se acercó y me preguntó con gentileza: «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda con algo?». Su amabilidad me hizo llorar aún más. «No, gracias», logré decir. Solo necesito un momento». Me quedé sentada allí durante casi una hora, viendo cómo los vuelos partían y llegaban, cómo las familias se despedían y se reencontraban. En algún momento, escuché el anuncio de mi vuelo, el vuelo en el que debería haber estado con mi hija y mi yerno, rumbo a París. El vuelo que había pagado con mis ahorros de toda una vida. Pero entonces, en medio de mi dolor, algo cambió dentro de mí. Una pequeña llama de dignidad que creía extinguida comenzó a encenderse nuevamente. Me sequé las lágrimas y saqué mi teléfono del bolso. Había una llamada que necesitaba hacer, una decisión que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Marqué el número de Adrián, mi abogado de confianza, el mismo que había manejado la compra de mis propiedades y todos mis asuntos legales durante los últimos años. Era un hombre honesto, de mi generación, que siempre me había tratado con respeto y profesionalismo. «Adrián, soy Lourdes», dije cuando contestó el teléfono. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Necesito que hagas algo por mí inmediatamente». «Por supuesto, Lourdes. ¿Qué necesitas?» «Quiero que canceles todas las tarjetas de crédito adicionales que les di a mi hija y mi yerno. También necesito que congeles el acceso a la cuenta conjunta que tengo con Rebeca. Y quiero hacerlo ahora mismo, antes de que lleguen a Europa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Adrián me conocía lo suficiente como para saber que yo no tomaba decisiones impulsivas, especialmente cuando se trataba de dinero y familia. «¿Estás segura de esto, Lourdes? Es una decisión importante». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «También quiero que prepares los papeles para retirar a Rebeca como beneficiaria de mis propiedades. Necesito tiempo para pensar en todo esto, pero por ahora quiero proteger lo que he construido». «Entendido. Me pondré a trabajar en esto inmediatamente. ¿Necesitas que vaya a casa a buscarte? ¿Dónde estás?» «Estoy en el aeropuerto, pero no te preocupes. Voy a tomar un taxi a casa». Después de colgar me sentí extrañamente liberada. Por primera vez en meses, había tomado una decisión por mí misma, sin preocuparme por lo que otros pudieran pensar o sentir. Era una sensación aterradora y emocionante al mismo tiempo. Mientras esperaba el taxi, recibí un mensaje de texto de Rebeca. «Ya estamos en el avión, mamá. Gracias por entender. Te queremos mucho». La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no fuera tan dolorosa. ¿Me quería mucho? ¿Era así como se demostraba el amor? Durante el viaje de regreso a casa, miré por la ventana del taxi y vi la ciudad con ojos diferentes. Las calles por las que había caminado durante tantos años, los edificios donde había trabajado, los parques donde había llevado a Rebeca cuando era niña. Todo seguía igual, pero yo había cambiado completamente en esas pocas horas. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos que me lastimaban los pies y el vestido que nunca me había gustado. Me puse mi bata cómoda, esa que Rebeca siempre criticaba por ser demasiado vieja, y me preparé una taza de té. Me senté en mi sillón favorito, ese que Rodrigo había llamado anticuado,
y por primera vez en meses me sentí en paz conmigo misma. El teléfono sonó. Era Adrián confirmando que todo había sido cancelado y congelado como le había pedido. «Lourdes», me dijo, «no sé qué pasó, pero quiero que sepas que hiciste lo correcto. Nadie debería tratarte de la manera que intuyo que te han tratado». Esa noche, sola en mi casa, tomé otra decisión que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi cocina con una taza de té que se había enfriado hace horas, pensando en todo lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de desprecio de Rodrigo y la frialdad en los ojos de mi propia hija. Las palabras «nos avergüenzas» resonaban en mi mente como un disco rayado que no podía detener. Al día siguiente, mientras tomaba mi café matutino, recibí la primera llamada. Era Rebeca, desde París. «Mamá, hay un problema con las tarjetas. No funcionan y el hotel dice que hay un error con la reservación. ¿Puedes llamar al banco?». Su voz sonaba desesperada, pero no había ni una pizca de disculpa por lo que me había hecho pasar en el aeropuerto. «Buenos días, Rebeca. ¿Cómo está el clima en París?». «Drenia», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Mamá, no tenemos tiempo para charlas. Necesitamos que arregles esto inmediatamente. Estamos en el lobby del hotel y es muy embarazoso». «Qué curioso», dije tomando un sorbo de mi café. «Ayer yo era la que los avergonzaba a ustedes. Ahora ustedes se sienten avergonzados por no poder pagar su hotel». «¿De qué hablas? ¿Qué hiciste?». «Drenia», gritó Rebeca al teléfono. «Hice exactamente lo que ustedes me enseñaron ayer. Tomé una decisión pensando solo en mi bienestar, sin importarme los sentimientos de otros». Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no me pareció solitario, sino liberador. Durante los siguientes días, ignoré las llamadas constantes y los mensajes desesperados. Me dediqué a algo que no había hecho en mucho tiempo: pensar en mí misma. Una mañana, mientras desayunaba y hojeaba el periódico, vi un anuncio que llamó mi atención. Apartamentos frente al mar en Santa Elena, la ciudad costera más hermosa del país. Viva sus años dorados con tranquilidad y belleza. La fotografía mostraba un edificio elegante con vista al océano, rodeado de palmeras y jardines. Siempre había soñado con vivir cerca del mar, escuchar las olas cada mañana, sentir la brisa salada en mi rostro. Sin pensarlo dos veces, llamé al número del anuncio. Una voz amable me atendió y me dio toda la información. Los apartamentos estaban completamente amueblados. Tenían una vista espectacular y estaban en una comunidad tranquila, perfecta para personas de mi edad. El precio era razonable y con la venta de una de mis propiedades podría comprarlo sin tocar mis otros ahorros. ¿Podría visitarlo este fin de semana?, Drenia pregunté. «Por supuesto, señora. ¿Viene sola o con familia?». «Completamente sola», respondí, y esas palabras me sonaron como música. El viernes por la mañana tomé un autobús hacia Santa Elena. Durante las 3 horas de viaje, miré por la ventana como una turista en mi propio país. Hacía años que no viajaba sola, que no tomaba decisiones sin consultar con nadie, que no me movía sin pensar en las necesidades de otros primero. Santa Elena me enamoró desde el primer momento. Era un pueblo costero pequeño, con calles empedradas, casas coloniales pintadas de colores vivos y un malecón hermoso donde la gente paseaba tranquilamente. El aire olía a sal y a libertad. El apartamento superó todas mis expectativas. Era un segundo piso con una terraza amplia que daba directamente al mar. Desde allí podía ver el amanecer cada mañana y escuchar el sonido constante de las olas.
Los muebles eran sencillos pero cómodos, y había una cocina pequeña pero funcional, donde podría preparar mis comidas mirando el océano. «Es perfecto», le dije al agente inmobiliario. «Lo quiero». «¿No necesita pensarlo? ¿Consultarlo con su familia?» «No», respondí firmemente. «Mi familia ya tomó sus decisiones sin consultarme. Ahora es mi turno». Esa misma tarde firmé todos los papeles y pagué la entrada. El agente me miró con admiración. «No vemos muchas mujeres de su edad tomando decisiones tan valientes, señora Lourdes. La felicito». Regresé a mi ciudad con una sensación de euforia que no había sentido en años. Tenía un plan, tenía un futuro, y por primera vez en mucho tiempo, ese futuro era completamente mío. Pasé la siguiente semana organizando mi mudanza, vendiendo muebles que ya no necesitaba y empacando solo lo esencial. El teléfono siguió sonando constantemente. Rebeca y Rodrigo habían regresado de Europa después de solo una semana, cuando se les acabó el dinero que llevaban en efectivo. Los mensajes que me dejaban oscilaban entre la súplica desesperada y la exigencia indignada. «Mamá, esto es cruel y desproporcionado. Solo dijimos la verdad», decía uno de los mensajes de Rebeca. «Suegra, está bien, nos equivocamos, pero no puede cortarnos así todo el dinero. Somos familia», suplicaba Rodrigo en otro. Pero yo ya había tomado mi decisión. El día de mi mudanza, dejé una carta en la mesa de la cocina de mi antigua casa. En ella explicaba que la casa quedaría alquilada y que cualquier comunicación debía hacerse a través de Adrián. No dejé mi nueva dirección. Cuando el camión de mudanzas se alejó de la casa donde había vivido durante 15 años, no miré hacia atrás. En su lugar, mantuve mis ojos fijos en la carretera que me llevaba hacia mi nueva vida. Llegar a Santa Elena fue como renacer. El primer día en mi nuevo apartamento, me desperté con el sonido de las gaviotas y la brisa marina entrando por mi ventana. Me levanté sin prisa, preparé café en mi nueva cocina y salí a la terraza a ver el amanecer sobre el océano. Por primera vez en años, no tenía que apurarme para hacer el desayuno de nadie más. No tenía que preocuparme por complacer a otros. No tenía que esconder quién era realmente. Los primeros días los dediqué a conocer mi nuevo hogar. Santa Elena era un pueblo mágico, lleno de vida pero tranquilo al mismo tiempo. Descubrí un mercado local donde los vendedores me saludaban con sonrisas genuinas y me trataban como una vecina más, no como una anciana que estorbaba. Había una panadería pequeña donde el aroma a pan recién horneado me recordaba mi infancia, y una biblioteca comunitaria donde podía sentarme a leer mirando el mar. Una mañana, mientras paseaba por el malecón, me encontré con Patricia, una mujer de mi edad que vivía en el mismo edificio. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa contagiosa que iluminaba toda su cara. ¿Tú eres la nueva vecina del 2B? Component Placement me preguntó con curiosidad amigable. Soy Patricia, vivo en el 2A. Bienvenida al paraíso. Patricia se convirtió en mi primera amiga en Santa Elena. Era viuda como yo, había sido maestra durante toda su vida y se había mudado al pueblo 5 años atrás, después de jubilarse. Tenía 3 hijos que la visitaban regularmente y la trataban con un respeto y cariño que yo no había experimentado en mucho tiempo. «Los hijos son como las plantas», me dijo una tarde mientras tomábamos té en su terraza. «Si los riegas demasiado, se pudren. Si no los riegas nada, se secan. Pero si encuentras el equilibrio perfecto, florecen solos». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todo lo que había hecho mal con Rebeca. Todo el amor sofocante que creí que era lo correcto. A través de Patricia conocí a Estela,
una mujer alegre y extrovertida que dirigía un grupo de actividades para adultos mayores en el centro comunitario. «Lourdes, tienes que venir a nuestras reuniones», insistió cuando Patricia me la presentó. «Hacemos yoga, clases de baile, talleres de arte, y los jueves tenemos un club de lectura que es para morirse de la risa». Al principio me resistí. Durante tantos años me había convencido de que yo no era el tipo de persona que participaba en actividades sociales, que mi lugar era en casa cuidando de otros. Pero Patricia no me dejó rechazar la invitación. «Ni se te ocurra decir que no. Te recojo mañana a las 9». La primera clase de yoga fue reveladora. Allí estaba yo, una mujer de 72 años que nunca había hecho ejercicio, más allá de subir escaleras, intentando tocar mis pies y respirar profundamente. Al principio me sentí ridícula, pero la instructora, una joven llamada Carmen, me ayudó con paciencia y me aseguró que no había manera incorrecta de hacer yoga, solo maneras de conocer mejor tu propio cuerpo. «Señora Lourdes, tiene una flexibilidad natural impresionante», me dijo después de la tercera clase. «Debe haber sido muy activa en su juventud». Le expliqué que había sido costurera toda mi vida, que mis manos estaban acostumbradas a movimientos precisos y delicados. «Eso se nota. Tiene unas manos hermosas, muy expresivas». Fue Carmen quien me sugirió que considerara abrir un pequeño taller de costura. «En el pueblo hay muchas personas que necesitan arreglos y ajustes, pero tienen que viajar hasta la ciudad para encontrar a alguien bueno. Usted podría llenar ese vacío». La idea me emocionó inmediatamente, no porque necesitara el dinero, sino porque extrañaba terriblemente el contacto con las telas, el sonido de mi máquina de coser, la satisfacción de crear algo hermoso con mis propias manos. Decidí convertir el cuarto de huéspedes de mi apartamento en un pequeño taller. Compré una máquina de coser nueva, moderna pero con la misma calidad que la que había usado durante décadas. Organicé mis hilos por colores, colgué mis tijeras favoritas en la pared y puse una mesa amplia donde podía extender las telas. Era mi espacio, diseñado exactamente como yo quería. La noticia de que había una costurera nueva en el pueblo se extendió rápidamente. Mi primera clienta fue la señora Carmen, la dueña de la panadería, que necesitaba ajustar un vestido para la boda de su nieta. Cuando le entregué el vestido, perfecto, y con algunos toques especiales que había agregado sin cobrar extra, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señora Lourdes, esto es arte puro. Mi nieta va a verse como una princesa», me dijo mientras me abrazaba fuerte. «¿Cuánto le debo?». Cuando le dije el precio, insistió en pagarme el doble. «No, no, es lo justo. Un trabajo de esta calidad vale oro». Pronto mi pequeño taller se llenó de trabajo. Vestidos de fiesta, arreglos de pantalones, cortinas para casas nuevas. Cada proyecto era un pequeño desafío que me emocionaba resolver. Pero más que el trabajo en sí, disfrutaba las conversaciones con mis clientas. Llegaban a mi apartamento no solo por los arreglos, sino para tomar café, contarme sus vidas, pedirme consejos. Me había convertido sin darme cuenta en una especie de confidente del pueblo. Una tarde de jueves, mientras terminaba de coser el dobladillo de una falda, Patricia llegó con una expresión misteriosa en el rostro. «Lourdes, tengo que contarte algo. ¿Recuerdas que te hablé de Mateo, el señor que vive en el edificio del frente?» Mateo era un hombre viudo de 68 años que había sido empresario en la capital antes de jubilarse. Patricia me había contado que era muy caballero y que siempre ayudabas a las señoras del edificio con las compras pesadas. «¿Qué pasa con él?», Swing pregunté mientras cortaba el hilo. «Me preguntó por ti», dijo Patricia con una sonrisa pícara.
quiere saber si te gustaría acompañarlo a cenar el sábado. Dice que admira cómo te has integrado al pueblo y que le parece una mujer muy interesante. Mi primera reacción fue de pánico. ¿Una cita? ¿A mi edad? Después de todo lo que había pasado. Pero luego pensé en la nueva Lourdes, la mujer que había tomado decisiones valientes, que había empezado una nueva vida. ¿Por qué no podría también explorar la posibilidad de una nueva compañía? Dile que sí, respondí, sorprendiéndome a mí misma. El sábado por la noche llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido verde esmeralda que yo misma había ajustado para que me quedara perfecto, y unos zapatos cómodos pero elegantes. Me miré en el espejo y por primera vez en años me gustó lo que vi. No era la mujer que otros querían que fuera, sino simplemente yo, Lourdes, con mi cabello plateado natural y mis arrugas que contaban la historia de una vida vivida plenamente. Mateo llegó puntual a las 7, con un ramo pequeño de flores silvestres que había recogido del jardín comunitario. Era un hombre distinguido, con ojos gentiles y una sonrisa que irradiaba calidez, genuina. «Lourdes, te ves hermosa», me dijo sin exagerar, simplemente como una observación sincera. Fuimos a cenar a un restaurante pequeño frente al mar, un lugar íntimo donde las velas parpadeaban con la brisa marina. Durante la cena, hablamos de todo y de nada. Me contó sobre su vida como empresario, cómo había trabajado durante décadas construyendo una compañía de transportes que eventualmente vendió para poder disfrutar su jubilación. También era viudo. Había perdido a su esposa 3 años atrás después de 40 años de matrimonio feliz. ¿Tienes hijos?, Drenia me preguntó mientras compartíamos un postre. «Tengo una hija», respondí, y por primera vez en meses pude hablar de Rebecca sin sentir dolor inmediato. Pero estamos atravesando un momento difícil. A veces los hijos crecen y se convierten en personas que no esperábamos. Mateo asintió con comprensión. Mis 2 hijos viven en el extranjero. Los veo pocas veces al año, pero cuando nos reunimos, es como si el tiempo no se hubiera pasado. Creo que la clave está en amar sin asfixiar, en estar disponible sin ser invasivo. Sus palabras me llegaron profundo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, no como un juicio, sino como una reflexión compartida entre 2 personas que habían vivido lo suficiente para entender las complejidades de las relaciones familiares. Las semanas siguientes, Mateo y yo comenzamos a pasar tiempo juntos regularmente. No era un romance apasionado como en las novelas, sino algo mucho más valioso. Una amistad profunda que lentamente se convertía en compañía mutua. Caminábamos por la playa al atardecer, cocinábamos juntos los domingos, leíamos en silencio cómodo en su terraza o en la mía. Era durante uno de esos domingos tranquilos cuando mi teléfono sonó. Hacía casi 3 meses que no recibía llamadas de mi antigua vida. Mateo me miró y me hizo una seña de que estaba bien si necesitaba contestar. ¿Mamá? Component Placement era la voz de Rebecca, pero sonaba diferente, quebrada, vulnerable. «Hola, Rebecca», respondí con una calma que me sorprendió. «Mamá, necesito hablar contigo. Rodrigo y yo nos separamos. Él se fue con otra mujer, alguien de su trabajo. Me dejó con las deudas del apartamento y no tengo a dónde ir». Sentí una punzada en el corazón, pero no era la misma desesperación ciega que habría sentido meses atrás. Era compasión, mezclada con límites claros. «Lamento escuchar eso, Rebecca», dije sinceramente. ¿Puedo ir a la casa? Necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo todo esto». «La casa está alquilada», respondí. «Ya no vivo ahí». Hubo un silencio largo. «¿Dónde vives?» «Construí una nueva vida, Rebecca. Una vida donde me respetan
y me valoran. Mamá, por favor, sé que me porté mal contigo, pero soy tu hija, no tengo a nadie más. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron Clarity. Rebecca, siempre serás mi hija y siempre te amaré. Pero el amor no significa permitir que me traten mal. Tú tomaste decisiones muy hirientes y yo tomé las mías. ¿Entonces no me vas a ayudar? ¿Vas a dejar que esté en la calle? No te voy a dejar en la calle, respondí firmemente. Voy a depositar dinero en tu cuenta para que puedas alquilar un lugar por 3 meses. Eso te dará tiempo para encontrar trabajo y reorganizar tu vida. Pero no voy a rescatarte de las consecuencias de tus acciones. Pero mamá... Rebecca, escúchame bien. Cuando estés lista para tener una conversación real, para asumir responsabilidad por el daño que me causaste y para tratarme con el respeto que merezco, estaré aquí. Pero no antes. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde estás? Estoy donde pertenezco, respondí. Cuidándote, Rebecca. Colgué el teléfono y me di cuenta de que tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de una madre que finalmente había aprendido la diferencia entre amar y permitir. Mateo me tomó la mano suavemente. ¿Todo bien? Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo era. Todo está exactamente como debe estar. Esa noche, mientras cenábamos en mi terraza, escuchando el sonido de las olas, le conté a Mateo toda la historia. El aeropuerto, la humillación, la decisión de cambiar mi vida. Él escuchó sin juzgar, sin ofrecer soluciones, simplemente presente y comprensivo. Eres una mujer muy valiente, Lourdes, me dijo cuando terminé de hablar. No me siento valiente, admití. A veces me siento como una anciana egoísta que abandonó a su familia. ¿Abandonaste a tu familia o tu familia te abandonó a ti primero? Su pregunta me hizo reflexionar. Durante los días siguientes, pensé mucho en las palabras de Mateo. ¿Quién había abandonado a quién realmente? Los meses siguientes fueron de una paz que no había experimentado en años. Mi rutina en Santa Elena se había vuelto perfecta para mí. Despertaba cada mañana con el sonido del mar. Trabajaba en mi taller por las mañanas. Almorzaba con Patricia o Estela y pasaba las tardes con Mateo paseando por la playa o simplemente conversando en nuestras terrazas. Era una vida sencilla, pero profundamente satisfactoria. Mi pequeño negocio de costura había prosperado más de lo que jamás imaginé. No solo arreglaba ropa, sino que había comenzado a diseñar vestidos especiales para ocasiones importantes. Las mujeres del pueblo confiaban en mi gusto y experiencia, y yo disfrutaba cada proyecto como si fuera una obra de arte personal. Una tarde de octubre, mientras terminaba un vestido de quinceañera en tela color coral, recibí una llamada inesperada. Era Adrián, mi abogado. Lourdes, necesito contarte algo importante. Rebecca ha estado preguntando por ti. Ha ido a mi oficina 3 veces en las últimas semanas, preguntando cómo puede contactarte. ¿Qué le dijiste? Le dije exactamente lo que me indicaste, que cualquier comunicación debe pasar por mí y que tú decidirás si quieres responder o no. Pero hay algo más, Lourdes. Se ve diferente, más humilde, diría yo. Ha conseguido trabajo como secretaria en una empresa pequeña, vive en un apartamento modesto y parece que realmente está tratando de reconstruir su vida. Sus palabras me conmovieron, pero también me pusieron en guardia. Había aprendido a proteger mi corazón de las manipulaciones emocionales. ¿Qué quiere específicamente? Dice que quiere hablar contigo, pedirte perdón en persona, que ha estado reflexionando mucho sobre lo que pasó y que se da cuenta de que te trató terriblemente mal.
También mencionó que quiere conocer dónde vives, cómo estás, si eres feliz. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Adrián, dile que si realmente quiere hablar conmigo, puede escribir una carta. Una carta real, escritas a mano, donde explique exactamente qué es lo que quiere decirme y por qué. Si después de leer esa carta considero que vale la pena tener una conversación, le daré mi dirección. Me parece una decisión muy sabia, respondió Adrián. Le transmitiré el mensaje. 2 semanas después, Adrián me envió por correo una carta de Rebeca. El sobre tenía mi nombre escrito con la caligrafía que yo le había enseñado cuando era niña. Esa misma letra cuidadosa que usaba para hacer la tarea de la escuela. Lo abrí con manos temblorosas, no sabiendo qué esperar. Querida mamá, comenzaba la carta. No sé si tienes derecho a llamarte mamá después de todo lo que hice, pero no sé cómo más dirigirme a ti. He intentado escribir esta carta cientos de veces en los últimos meses y siempre termino rompiéndola porque no encuentro las palabras suficientes para expresar lo arrepentida que estoy. La carta continuaba por 3 páginas completas. Rebeca describía detalladamente todo lo que había pasado después de mi partida. Cómo Rodrigo había comenzado a tratarla mal en cuanto se dio cuenta de que ya no tenía acceso a mi dinero. Cómo había empezado a salir con una compañera de trabajo más joven. Cómo la había dejado con todas las deudas y responsabilidades. Pero lo peor de todo, escribía, no fue lo que me hizo Rodrigo. Lo peor fue darme cuenta de que yo te había hecho exactamente lo mismo a ti. Te usé, te humillé, te traté como si fueras un estorbo en lugar de la madre amorosa que siempre fuiste. No tengo excusas para mi comportamiento. Solo tengo arrepentimiento profundo y la esperanza de que algún día puedas perdonarme. La carta terminaba con una frase que me quebró. No te pido que me recibas de vuelta en tu vida, mamá. Solo te pido que sepas que por fin entiendo el daño que te causé y que estoy trabajando todos los días para convertirme en la hija que merecías tener desde el principio. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi terraza mirando el mar, sintiendo cómo las emociones se agitaban dentro de mí, como las olas que se estrellaban contra la orilla. Mateo, que había notado las luces encendidas en mi apartamento, se acercó con 2 tazas de té. ¿Quieres hablar?, Swing preguntó simplemente. Le mostré la carta y se la leí en voz alta. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, permitiendo que las palabras llenaran el espacio entre nosotros. ¿Qué sientes después de leer esto?, Drenia me preguntó cuando terminé. Confusión, admití. Parte de mí quiere correr hacia ella, abrazarla y decirle que todo está perdonado. Otra parte de mí tiene miedo de que sea otra manipulación, otra manera de obtener lo que necesita de mí. ¿Y qué te dice tu instinto?, reflexioné por un momento. Mi instinto me dice que esta carta es real, que el dolor que expresa es genuino, pero también me dice que no debo apurarme a tomar una decisión. Entonces no lo hagas, respondió Mateo sabiamente. Date tiempo. Si el arrepentimiento es real, seguirá siendo real en 1 mes, en 2 meses. No hay prisa para perdonar o para reconciliarse. Durante las siguientes semanas, releí la carta muchas veces. También hablé con Patricia y Estela, quienes me dieron perspectivas diferentes, pero igualmente valiosas. Patricia, que había pasado por una experiencia similar con uno de sus hijos, me aconsejó que fuera cautelosa, pero no cerrara la puerta completamente. Estela, más directa, me dijo que si mi hija realmente había cambiado, debería estar dispuesta a demostrar ese cambio con acciones, no solo con palabras. Finalmente, después de 1 mes de reflexión, tomé una decisión. Decidí que era hora de responder a Rebeca, pero lo haría en mis propios términos.
Le escribí una carta invitándolas a visitarme en Santa Elena, pero estableciendo condiciones claras. Le dije que podía venir por un fin de semana, que se hospedaría en un hotel del pueblo y que tendríamos conversaciones graduales para ver si realmente era posible reconstruir nuestra relación sobre bases nuevas y saludables. Cuando Rebeca llegó a Santa Elena un viernes por la tarde, casi no la reconocí. La mujer que bajó del autobús no era la misma que me había humillado en el aeropuerto 8 meses atrás. Había perdido peso, pero no se veía mal, sino más natural. Su cabello era más simple, sin los tratamientos costosos de antes, y vestía ropa sencilla pero digna. Pero lo que más me impactó fue la expresión en sus ojos. Había una humildad genuina que nunca antes había visto en ella. Nos encontramos en el malecón, con Mateo acompañándome para apoyo moral, pero manteniéndose a distancia respetuosa. Cuando Rebeca me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mamá», dijo simplemente, y en esa palabra había años de arrepentimiento. «Hola, Rebeca», respondí, manteniendo mi compostura, pero sin frialdad. Caminamos juntas por la playa mientras ella me contaba cómo había sido su vida durante estos meses. Me habló de su trabajo humilde, pero sí honesto, de cómo había aprendido a vivir con menos, de las noches que había pasado llorando al darse cuenta del daño que me había causado. Cuando Rodrigo me dejó, me dijo: «Mi primera reacción fue correr hacia ti, esperando que me rescataras como siempre habías hecho. Pero cuando me dijiste que no, al principio me enojé mucho. Pensé que eras cruel, que me habías abandonado cuando más te necesitaba». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Pero después, cuando tuve que enfrentar mis problemas sola por primera vez en mi vida, me di cuenta de que tenía razón. Yo nunca había aprendido a ser responsable de mis propias decisiones, porque siempre sabía que tú estarías ahí para arreglar todo. Sus palabras me conmovieron, pero mantuve mi guardia alta. Las palabras eran fáciles, las acciones eran lo que realmente importaba. Durante el fin de semana, le mostré mi nueva vida. La llevé a conocer mi apartamento, mi taller de costura. Le presenté a Patricia y Estela. Cenamos con Mateo una noche y pude ver cómo se sorprendía al ver la relación respetuosa y cariñosa que habíamos construido. «Nunca te había visto tan feliz, mamá», me dijo la última noche, mientras caminábamos por el malecón bajo las estrellas. «Te ves libre». «Estoy libre», respondí, libre de la necesidad de complacer a otros a costa de mi propia felicidad, libre de la culpa que me hacía aceptar maltratos, libre de la idea de que el amor significa sacrificar mi dignidad. «¿Puedes perdonarme algún día?» «Component placement», me preguntó con voz quebrada. «Ya te perdoné, Rebeca», respondí, sorprendiéndome a mí misma. «Te perdoné porque guardar rencor me lastimaba más a mí que a ti. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa volver a las mismas dinámicas de antes». «¿Qué significa entonces?» «Significa que si quieres que tengamos una relación, va a ser una relación nueva, entre dos adultas que se respetan mutuamente. Significa que yo ya no voy a ser la madre que resuelve todos tus problemas, y tú ya no vas a ser la hija que puede tratarme mal, porque sabe que yo siempre voy a estar ahí». Los meses siguientes, Rebeca y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente. Se mudó a una ciudad más cerca de Santa Elena, consiguió un mejor trabajo y empezó a visitarme una vez al mes. Pero estas visitas eran diferentes. Ella venía a conocer realmente quién era yo ahora, no a pedirme dinero o favores. Un año después de aquel día horrible en el aeropuerto, Rebeca vino a visitarme con una noticia especial. «Mamá, conocí a alguien», me dijo con una sonrisa tímida.
Se llama Teodoro. Es maestro de escuela y es diferente. Me trata con respeto, me escucha, me hace reír. Y lo más importante, cuando le conté toda la historia de lo que te hice, no me juzgó, pero tampoco me excusó. Me dijo que lo importante era la persona en la que me estaba convirtiendo ahora. Conocí a Teodoro en su siguiente visita y inmediatamente me cayó bien. Era un hombre tranquilo, inteligente, que trataba a mi hija con el cariño y respeto que ella nunca había recibido de Rodrigo. Pero más importante aún, pude ver cómo Rebeca se había cambiado en su presencia. Era más considerada, más reflexiva, más auténtica. 2 años después de mi llegada a la Santa Elena, Rebeca y Teodoro se casaron en una ceremonia pequeña en la playa. Yo me encargué de hacer su vestido de novia, un diseño sencillo pero elegante que realzaba su belleza natural, sin ostentación. Mientras la ayudaba a ponérselo el día de la boda, me dijo: «Mamá, gracias por no renunciar a mí, pero también gracias por no permitir que siguiera lastimándote. Mateo y yo también habíamos formalizado nuestra relación. No nos casamos porque ambos sentíamos que a nuestra edad el matrimonio era más una formalidad que una necesidad, pero vivíamos como una pareja comprometida y feliz. Él había conocido a sus propios hijos durante sus visitas a Santa Elena, y todos habíamos formado una familia extendida, hermosa y funcional. Una tarde, 3 años después de aquel día fatídico en el aeropuerto, estaba sentada en mi terraza cosiendo mientras Mateo leías a mi lado. El teléfono sonó y era Rebeca. «Mamá, tengo algo que contarte», dijo con voz emocionada. «Estoy embarazada». Mi corazón se llenó de una alegría pura y completa. ¡Qué noticia tan maravillosa! Quería preguntarte si te gustaría ser abuela activa en la vida de este bebé. No como antes, donde yo esperaba que hicieras todo, sino como una abuela que ama y guía, pero que también tiene sus propios límites y su propia vida. «Me encantaría», respondí, y era completamente cierto. 6 meses después, sostenía en mis brazos a mi nieta, una bebé preciosa que Rebeca y Teodoro habían nombrado Elena, en honor al pueblo donde su abuela había renacido. Mientras la mecía suavemente en la terraza de mi apartamento, mirando el mar que había sido testigo de mi transformación, reflexioné sobre el largo camino que había recorrido. El abandono en el aeropuerto, que en su momento me había parecido la mayor traición de mi vida, había resultado ser el mayor regalo que me habían dado, sin saberlo. Me había forzado a descubrir quién era realmente cuando nadie esperaba nada de mí, cuando no tenía que complacer a nadie más que a mí misma. «¿En qué piensas?», me preguntó Mateo, acercándose a acariciar la cabecita de Elena. «Pienso en que todo comenzó con un abandono», respondí, mirando el atardecer que pintaba el cielo de colores dorados. «Y terminó con mi libertad. A veces, ser dejada atrás es el mayor regalo que te pueden dar». Rebeca, que había estado preparando té en la cocina, salió a la terraza y escuchó mis últimas palabras. «Mamá», dijo suavemente, «perdóname por haber tenido que lastimarte tanto para que pudieras descubrir lo increíble que eres». «No te disculpes por eso», respondí, pasándole a Elena. «Disculparte sería como lamentar el camino que me trajo hasta aquí, y yo no lamento nada de mi vida actual». Esa noche, mientras las 3 generaciones de mujeres cenábamos juntas en mi terraza, con Mateo y Teodoro conversando animadamente sobre sus proyectos, me di cuenta de que había logrado algo que nunca creí posible. Había construido una familia basada en el respeto mutuo, donde el amor no significaba sacrificio personal, donde cada persona tenía valor por sí misma. El sonido de las olas seguía siendo mi canción de cuna cada noche, recordándome que así como el mar,
siempre encuentra su camino hacia la orilla, nosotros también podemos encontrar nuestro camino hacia la felicidad, sin importar cuán perdidos nos sintamos al principio. La mujer que había sido abandonada en aquel aeropuerto ya no existía. En su lugar, había nacido una Lourdes que sabía su propio valor, que había aprendido la diferencia entre amar y permitir, entre ser generosa y ser utilizada. Y esa mujer, finalmente, era libre. 5 años después de aquel día en el aeropuerto que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana en mi cama frente al mar, con una sonrisa en el rostro. Hoy es un día especial. Elena, mi nieta, cumple 3 años y vamos a celebrar su cumpleaños aquí en Santa Elena, en la playa que se ha convertido en el centro de nuestra nueva tradición familiar. Desde mi terraza puedo ver a Mateo preparando la parrilla en el jardín comunitario del edificio, con esa paciencia y dedicación que pone en todo lo que hace. A los 73 años, sigue siendo el hombre más galante que conozco, y cada día me sorprende con pequeños detalles que me recuerdan lo afortunada que soy de haber encontrado el amor verdadero en esta etapa de mi vida. Mi taller de costura se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. No solo trabajo para las mujeres del pueblo, sino que he comenzado a enseñar costura a las jóvenes de la comunidad. Cada martes y jueves, mi apartamento se llena de risas y conversaciones mientras les enseño los secretos que aprendí durante décadas de trabajo. Algunas de ellas han comenzado sus propios pequeños negocios, y verlas prosperar me llena de un orgullo maternal que no sabía que podía sentir por personas que no eran mi sangre. Patricia sigue siendo mi mejor amiga y confidente. Ahora tiene 78 años, pero conserva esa energía vibrante que me enamoró desde el primer día. Stella y ha abierto una pequeña galería de arte donde expone las obras de los artistas locales, y yo he contribuido con algunos bordados especiales que se han vendido a turistas que vienen a conocer nuestro pueblo mágico. La relación con Rebeca ha florecido de una manera que nunca creí posible después de todo lo que pasamos. Ya no es la hija que me llamaba solo cuando necesitaba algo, sino una mujer adulta que genuinamente disfruta mi compañía y valora mis consejos. Viene a visitarme cada mes con Teodoro y Elena, y hemos establecido tradiciones hermosas que estoy segura mi nieta recordará toda su vida. Teodoro se ha convertido en el yerno que siempre soñé tener. Es respetuoso, cariñoso, y trata a Rebeca con la dignidad que toda mujer merece. Pero más importante aún, ha aprendido a conocerme como persona, no solo como la madre de su esposa. Compartimos el amor por los libros y las largas conversaciones sobre la vida, y puedo ver en sus ojos el mismo amor genuino que Mateo me demuestra todos los días. Elena es la luz de mis ojos, pero nuestra relación es sana y equilibrada. Soy su abuela que la ama incondicionalmente, pero también soy Lourdes, una mujer con su propia vida, sus propios intereses, sus propios límites. Cuando viene a visitarme, jugamos, cocinamos juntas, caminamos por la playa, pero cuando es hora de que regrese con sus padres, no siento el vacío desesperante que solía experimentar cuando Rebeca era pequeña. Esta mañana, mientras preparaba el pastel de cumpleaños de Elena en mi cocina, recordé vívidamente aquel día horrible en el aeropuerto. Recordé el dolor, la humillación, la sensación de que mi mundo se había derrumbado completamente. Si alguien me hubiera dicho entonces que 5 años después estaría viviendo la vida más plena y feliz que había conocido, no lo habría creído. Pero aquí estoy, una mujer de 77 años que ha aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para establecer límites, para exigir respeto, para encontrar el amor verdadero.
he aprendido que el abandono que más duele es el que nos hacemos a nosotros mismos cuando permitimos que otros nos traten mal. Mi casa antigua en la ciudad está alquilada a una familia joven que la cuida como si fuera propia. Los ingresos de ese alquiler, junto con mi trabajo de costura y mis otras inversiones, me permiten vivir cómodamente sin depender de nadie. He hecho mi testamento, pero esta vez de manera diferente. Elena tendrá una herencia importante, pero condicionada a que termine sus estudios y demuestre responsabilidad financiera. Rebecca tendrá lo suyo también, pero no será la única beneficiaria como antes. He establecido una fundación pequeña para así apoyar a mujeres mayores que quieran empezar negocios propios o cambiar sus vidas radicalmente. Cada mes, ayudo a 1 o 2 mujeres con pequeños préstamos sin interés y mentoría personal. Es mi manera de devolver lo que la vida me ha dado, de transformar mi experiencia dolorosa en esperanza para otras. Cuando llegan las 3 de la tarde, mi apartamento se llena de las voces alegres de mi familia elegida y mi familia biológica reunidas. Elena corre hacia mí con sus bracitos extendidos, gritando «Abuela Lourdes», con esa pureza que solo tienen los niños. La levanto en mis brazos, sintiendo la fuerza que aún conservo en mis músculos entrenados por años de yoga y caminatas por la playa. «¿Dónde está mi pastel, abuela?». Zrenia pregunta con esos ojos verdes que heredó de nuestra familia. «Aquí está, mi amor», respondo, llevándola hacia la mesa donde he puesto el pastel decorado con pequeñas sirenas, porque Elena está obsesionada con el mar desde que aprendió a caminar, mientras todos cantamos el cumpleaños feliz en mi terraza, con el océano como fondo y el atardecer comenzando a pintar el cielo de colores mágicos. Miro las caras de las personas que amo y me aman de vuelta, de manera sana y equilibrada. Mateo me guiña el ojo desde el otro lado de la mesa. Rebecca sonríe con una tranquilidad que nunca había visto en ella antes. Teodoro toma fotos como el padre orgulloso que es. Y Patricia y Estela ríen con Elena, mientras ella sopla las velas. En este momento perfecto, me doy cuenta de que todo en mi vida ha valido la pena. Cada lágrima derramada, cada noche de soledad, cada momento de dolor, me trajo hasta aquí. El abandono en el aeropuerto no fue como el final de mi historia, fue el comienzo de mi verdadera vida. Esa noche, después de que todos se han ido y Elena se ha quedado dormida en la habitación de huéspedes, mientras sus padres duermen en el hotel, salgo a mi terraza con una taza de té. Mateo se ha ido a su apartamento para darme este momento privado que necesito cada tanto. Miro el mar bajo la luz de la luna llena y susurro al viento. Gracias. Gracias por el dolor que me enseñó mi valor. Gracias por el abandono que me llevó hacia la libertad. Gracias por los años que me quedan para seguir creciendo y amando de manera auténtica. Todo comenzó con un abandono en un aeropuerto, con una hija que me dijo que la avergonzaba, con una maleta que parecía contener todos mis sueños rotos. Pero terminó con una abuela feliz, una mujer enamorada, una empresaria próspera, una amiga querida, una persona completa que finalmente sabe quién es y qué vale. A veces, ser dejada atrás es el primer paso hacia encontrarse a sí misma.